Cardíaco, profesor de Ciencias Quirúrgicas en la Universidad de París, director de la Unidad de Bioasistencia Cardíaca en el Laboratorio de Investigaciones Bioquirúrgicas del Hospital Pompidou, la Fundación Carpentier. Y bueno, iba a estar, no sé si físicamente, ahora le voy a preguntar, en una jornada el 1 de noviembre, donde va a ser la apertura de la segunda jornada académica Avances y desafíos en la educación continua en la Facultad de Ciencias Médicas en la UBA, a 50 años de la creación del curso universitario de instrumentación quirúrgica. Bueno, dicho un poquito esto, le digo, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Acá estamos al mediodía. Al mediodía, claro. ¿Qué jornada? ¿Estás en París en este momento? Sí, en París con 15 grados de temperatura. Bueno, en eso estamos bastante parecidos. Acá un poquito más fresquito amaneció en este octubre. Juan Carlos, primero siempre es un placer escucharte, tenerte y seguir tu hacer, ¿no? ¿Vas a estar aquí físicamente en Buenos Aires? No, porque realmente tuve la oportunidad de poder participar del punto de vista por online y ya me grabaron. Hicieron todo un estudio desde la Universidad de Buenos Aires, me contactaron ya con previo hace 3 días y entonces yo ya grabé mi conferencia con las imágenes y el diálogo con la directora actual del curso de instrumentadoras, que es una licenciatura ahora. Y en fin, sí. Yo no podía hacer un viaje ida y vuelta rápido. La situación europea y en Francia también, yo tengo que estar presente. No me puedo, digamos, hacer un viaje relámpago, así que el relámpago lo hace las nuevas formas de comunicación online. Cuando te esperábamos, hablábamos con Marcos sobre eso, que somos protagonistas de, la vertiginosidad científica, aunque a veces también eso esté a disposición de guerras como las que estamos viviendo, ¿no? Exacto, sí. La paz es muy frágil, pero bueno, en fin, hay que tratar, hay muchos esfuerzos para que la paz regrese y nosotros en Europa estamos en una zona intermedia entre dos frentes importantes, una entre Ucrania y Rusia y otra, digamos, en el nivel de cercano oriente, donde el Líbano, que fue en una época protectorado francés, tiene una batalla también en su territorio, así que bueno, todo eso influye en la vida acá económica y política y en la paz social, ¿no? Le preguntaba a Lili si vos habías creado la Asociación de Médicos Residentes, me dice que no, que charló con vos, que lo presidiste durante 3 veces y por esa esa función en el 76 estuviste preso y después decidiste irte, ¿no? Sí, fue alrededor de ese acontecimiento. Es decir, fueron 3 años que yo llegué desde Rosario, terminando mi formación en la Universidad de Rosario como médico. En ese momento se abrían las residencias médicas, que eran, digamos, una formación, sobre todo la de cirugía, muy intensiva, que fue un ejemplo francés. Napoleón Bonaparte fue el que inventó las residencias en Europa. Mira. Con sus guerras, sus batallas, y se creó el Hospicio de los Inválidos, que es un gran centro ahora de museos, y todo eso hizo que los médicos empezaron a quedarse mañana, tarde y noche, los fines de semana también se llamó residencia. Estados Unidos, muchos años después, también lo organizó también el sistema de residencias. Y finalmente yo gané un concurso para Buenos Aires. En Rosario estaba empezando en los años 70 la residencia, así que yo tuve la oportunidad de ir a Buenos Aires. Gané el concurso que se llamaba, digamos que era un concurso único de todos los hospitales de Buenos Aires. Primero fue en el Hospital Rawson, que era la escuela Fino Quieto, muy buena. Pero un año después se abrió el Hospital Escuela San Martín, que es el hospital de clínica, la nueva sede, que era el más antiguo de universitario de Argentina. Y a partir de ahí yo empecé en un momento de cambios en Argentina, porque había una nueva democracia después de unos años de Onganía y todo eso, de esos procesos militares. Así que tuvimos la oportunidad
trabajar muy bien. Yo era residente de cirugía, vivía en el hospital y daba clases de anatomía enfrente. Que era la Facultad de Medicina, porque ya también había sido docente de anatomía en Rosario. Y todo eso hizo que yo estaba muy activo, demasiado activo. Era un activista, me decían en ese momento. Creo que era lo que molestaba a veces a algunos gobiernos, ya no en una transición de la democracia hacia otra dictadura. Y ese activismo hizo a que yo participara. Yo fui electo por mis compañeros a ser presidente de la Asociación de Médicos Residentes, Internos y Becarios. Y me ocupé con mucha energía, con mucha creatividad, como lo había aprendido en la Universidad de Rosario y en mi infancia en la Escuela Juan Arseno. Yo era un producto de la educación rosarina, de la provincia de Santa Fe. Así que eso me sirvió para abrirme camino, no solamente en Buenos Aires, luego en Francia también, y en la Unión Europea. Sí. Todo eso hizo que yo dijera, una vez que había estado en el Hospital Rawson, que era un hospital municipal, donde había instrumentadoras, de golpe nos encontramos en cirugía con urgencia a la medianoche. Entonces teníamos que, no solamente el cirujano de guardia, que era el jefe de residentes, el residente, teníamos que despertar un tercer médico para que instrumentara. Y era imposible. ¿Cómo podía ser que hacía falta otro médico porque era necesario la guardia también? Así que dice, hay que crear un curso universitario de instrumentación quirúrgica. No puede ser que en un hospital que acaba de ser inaugurado con todas las especialidades, con una escuela de enfermería, que no existiese un curso de instrumentadora, porque la instrumentadora ha subido realmente de nivel en los años. Ahora ya es casi la licenciatura, en el cual es una persona más miembro del equipo de cirujanos, del equipo del quirúrgico. No es una entregadora de instrumentos, sino que realmente tiene otra capacidad, formación científica, formación técnica, formación cultural y sobre todo espíritu de equipo. Eso es lo más importante. Juan Carlos, ¿qué estás porque permanentemente seguís estudiando, seguís avanzando con distintas investigaciones? ¿En qué te encuentra la ciencia? ¿En qué estás entretenido en la ciencia en este momento? Bueno, nosotros estamos en una unidad muy interesante que es un centro de investigaciones dentro del hospital universitario. No está en otro lado, como puede ser el CONICET, que están también en INSER en Francia, que están en otro lado algunos institutos de investigación. Nosotros estamos pegados a la actividad del hospital. Es decir, no nos equivocamos, hay una puerta especial para que los pacientes no se vayan al sector de experimentación y viceversa. Pero es muy útil porque nosotros estamos en la realidad sanitaria y en la realidad, digamos, de las epidemias y de las necesidades de la medicina actual. Así que tratamos de que haya una transferencia de tecnología y de conocimiento desde la investigación hacia la aplicación clínica. Es muy importante que no se hayan perdido, y sobre todo yo soy el vicepresidente del Comité de Ética en la Universidad de París, en el cual seleccionamos los trabajos de investigación, los proyectos de investigación, que también tienen que ser aprobados por la Unión Europea, y esos trabajos de investigación tienen que tener una perspectiva clínica y realmente ser verdaderamente originales. Porque hacer 10 o 5 años de un estudio experimental con animales o en el laboratorio que lleva tiempo, si ya tiene un antecedente o realmente es solamente un proyecto, digamos, virtual, no es tan interesante en este momento donde hace falta que también nosotros hagamos mover y modernizar nuestra especialidad, que es la cirugía cardíaca, pero todo lo que es cirugía y asistencia médica. Juan Carlos, ¿y cuál es hoy, o para la ciencia, cuál es el límite ético? El límite ético es realmente el beneficio del paciente, es decir, que el tratamiento no sea más grave o más peligroso o más mortal que la enfermedad. Primo non, eso en latín se dice primo non nocere, quiere decir primero no dañar, no ser nocivo. Entonces ese es el límite más importante. No proponer algo que a lo mejor tratando de curar una enfermedad se puede producir una más grave, y eso es lo que sucede en este momento, que una cosa se llama la cardio-oncología. ¿Por qué? La cardio-oncología es que los tratamientos a veces de los cánceres son tan, digamos, estrictos
y potentes que no solamente dañan o tratan de suprimir las células cancerosas, pero también dañan el corazón. Claro. Y así que pacientes que fueron tratados por cánceres, que se curan o se mejoran mucho, se puede morir del corazón por insuficiencia cardíaca. Así que en este momento la cardio-oncología es una nueva especialidad muy, muy activa para tratar de hacer lo mínimo posible, pero eficaz en cáncer, tan mínimo para que no dañe realmente el sistema cardiovascular, que es lo que ocurría, las radiaciones, la quimioterapia. Terminábamos de eso y nosotros teníamos que hacerle trasplante cardíaco a lo mejor, o un echarpe cardíaco, claro, o una bomba, un corazón artificial con el cual también estamos trabajando nosotros. Doctor Marcos Pereira lo saluda, muy buen mediodía para usted. Una entrevista que usted dio a un medio digital dice que la investigación debe ir de la mano de la medicina humanizada. En esta época que va en línea con lo que obviamente nos comentó recién, pero en esta época de la aparición de la inteligencia artificial, que obviamente en la medicina está apareciendo y tengo entendido se está usando, ¿se aleja de esa humanización de la medicina o es un complemento para que, bueno, obviamente todos estemos mejor y haya bienestar de aquí en más? Bueno, la inteligencia artificial es un artificio un poco de la literatura y de la publicidad. ¿Por qué existía? Son las computadoras, la inteligencia artificial, que han ido evolucionando. Está bien, es audaz de llamarlo inteligencia artificial, pero nosotros, del mundo animal, preferimos la inteligencia animal mucho más reflexiva y utilizar realmente, que es lo que ocurre, la inteligencia artificial como un instrumento de ayuda, no como reemplazo. Porque realmente la inteligencia artificial son grandes computadoras con mucha información que luego hacen un cálculo con programas de informática para combinarlos y dar respuestas, pero sin ninguna posibilidad de comprender lo que está pasando en el problema. Por ejemplo, no hay dos enfermedades o dos enfermos que sean iguales. A veces la gravedad, la edad, todo eso hace que cada caso debe analizarse con mucho cuidado y no puede ser una máquina que decida qué es lo que hay que hacer en una persona, un niño, un adulto, una persona más grave y menos grave. Uno pone cáncer de tal lugar o infarto, una dilatación, aneurisma de aorta y le va a dar un tratamiento, pero no lo va a adaptar porque no lo ve, no le puede uno dar lo que hace la medicina, lo que hacemos los médicos, que es observar, revisar y con otra experiencia tener ya un diagnóstico utilizando la inteligencia animal, que es la nuestra, ¿no? Así que eso es un riesgo enorme, pensar que realmente nos van a reemplazar, sino que es una ayuda como cualquier instrumento, bueno, mucho más, pero no tiene ninguna ética esa respuesta. Digamos que no tiene. Yo tengo un nieto que fue recientemente, estoy muy contento con mis dos nuevos nietos, que tiene uno 1 año y otro 2, y la pequeña que tenía unos meses tuvo una bronquiolitis, que es una enfermedad pediátrica, ¿no? Entonces, para controlar, hicieron un electrocardiograma en el hospital pediátrico y dio el resultado paciente con infarto, con isquemia, porque en el electrocardiograma de un bebé se olvidaron de que esa edad no fumó, no tenía arteriosclerosis a los 6 meses. Quiere decir que fíjese hasta dónde se puede equivocar la interpretación, porque la edad de un electrocardiograma, que era un corazón rápido porque tenía fiebre, no tenía nada que ver con lo que puede ser ese electrocardiograma en una persona de 60 años que ha sido fumador y tiene colesterol. Claro, y el susto de los padres, ¿no? Claro, y yo estaba en ese momento en el hospital, yo la acompañé a mi hija, como abuelo, médico, y dije, no estábamos preocupados porque tenía una pequeña hipoxia, que hoy en día se puede medir, y lo primero que hay que hacer es poner el dedo en el oxímetro digital en toda familia, lo que antes era, todo el mundo tenía termómetro, todo el mundo tiene que tener un oxímetro, poniendo el dedo con la única que permite medir la cantidad de oxígeno circulante. Así que menos de 95% de saturación de oxígeno es peligroso cuando hay un problema respiratorio. Ahí empezar a actuar. Entonces, y la nena tenía menos de alrededor del 90%, y había que vigilar. Yo la acompañé y cuando vi eso les expliqué a los médicos de guardia, les digo, esto es inteligencia artificial. Fíjese el error que da en este diagnóstico porque no está incluida la posibilidad que era un bebé de 6 meses.
Claro. Juan Carlos, dos preguntas más. Estoy hablando con el doctor Juan Carlos Cháquez, ¿no? ¿Seguís haciendo misiones humanitarias? Sí, ahora son un poco más telehumanitarias porque los lugares que nosotros teníamos el hábito de concurrir era un poco cercano al Oriente, África, ¿no? Entonces, por ejemplo, no se puede pasar más del Mar Rojo hacia, digamos, hacia el Océano Índico, porque hay zona de combate. Yemen, por ejemplo, todos los barcos que pasan, entonces no pueden pasar por el canal de Suez, digamos. Entonces, esa zona que nosotros íbamos por ahora son zonas de guerra con mucha dificultad. Yo he estado mismo, fui médico en campos de palestinos de Jordania, con la cual me entrevisté con Rania, que era la reina de Inglaterra, que ella era la presidenta honoraria de la Cruz Roja. En Siria lo mismo, siempre las mujeres de los presidentes de los reyes son de manera honoraria. Y bueno, en ese momento se podía trabajar, así que veíamos también que los palestinos estaban también rechazados por los países que le habían dado en algún momento de la historia campamentos. Los palestinos de Líbano, por ejemplo, el primer ministro no tenía idea cuántos eran ni cómo estaban, eran, digamos, grupos marginales. En Egipto lo mismo, y bueno, y ahora todo el mundo cree que tiene que vivir en Gaza todos juntos. De Jordania, no olvido de Jordania cuando fui a Amán, que descendí en auto, porque teníamos una tarde en la misión, dijimos, vamos a conocer Petra. Fueron 200, 300 kilómetros en auto, sin todo completamente desocupado. Digamos que del lado oriental del río Jordán no había nadie, el lado occidental era Israel. Claro. Así que en la misma, digamos, hay tierras que para ser ocupados y no. Todo el mundo, hay un interés, parecería que todo el mundo se tiene que pelear por un pequeño territorio con guerras mortales. Juan Carlos, la última pregunta. Sabés que hay todo una lucha por nuestras universidades, por nuestros financiamientos educativos, fundamentalmente universitario. ¿Qué le ha dado, y también de los organismos científicos, ¿no? ¿Qué le ha dado y qué le da la ciencia y la educación argentina al mundo? Muchísimo, muchísimo, porque es un país con un sistema de aceptación de jóvenes sin, digamos, límites geográficos, sin discriminación. Discriminación en un joven que quiere estudiar latinoamericano que pueda ir al lugar donde tiene acceso. En Europa ya, por suerte, yo conocí, cuando llegué, ya estaba casi terminada la formación de la Unión Europea, con una posibilidad de vivir, de trabajar, de estudiar y, digamos, y ser útil en cualquier parte del espacio Schengen, que es donde están los países más tradicionales. Así que eso es muy importante lo que hacía Argentina, que era ejemplar, y la parte económica pagan. Yo en la Universidad de Buenos Aires yo me formé también. Después de Rosario yo fui residente, después fui docente de anatomía, y luego, digamos, hice el curso y hice también en la Escuela de Salud Pública. Por eso siempre me interesé en el hospital, aparte de hacer investigación. Todo eso hizo que yo me di cuenta de la importancia que tenían, digamos, ese acceso tan libre y tan bien organizado como tiene Argentina. La Universidad de Rosario es ejemplar también, el decano de Ciencias Médicas, y lo mismo en Córdoba. Yo soy doctor honoris causa de la Universidad de Rosario y de Córdoba, y en Morón también en Buenos Aires. Son realmente lugares ejemplares con contacto internacional con nosotros, muy útil, porque de esa manera directamente, sin necesidad de la burocracia, aceptamos gente para que venga a hacer pasantías, y todo eso es muy, muy importante. Y bueno, eso lo está perdiendo por razones económicas, porque hay inflación, hay que, digamos, meter en peligro el futuro de tecnológico y científico de la Argentina, que es donde los países que tienen problema económico, sobre todo, no tienen que parar la creatividad, porque si no van a terminar siendo verdaderas colonias y realmente van a tener que irse a otro lado para sobrevivir, porque no van que se solucione la inflación en unos meses o unos años está bien, pero no de una manera exclusiva. Mejor, digamos, la educación y la investigación no es un gasto, es una inversión.
Así Y es. la inversión en educación y en ciencia y en tecnología es lo más importante para que sea un país realmente quiera existir y vivir bien. Juan Carlos, como siempre que podemos hablar con vos, aunque sea un ratito, es un placer. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias y un abrazo para todos mis compatriotas. Gracias. El doctor Juan Carlos Chátquez, como él dijo, es producto de lo público, de la educación pública. Yo creo que no llegué a decirles, entre otras cosas que ostenta,